Esta es la barra de sonido Samsung B750F, es de 5.1 canales, el punto 1 hace referencia a que tiene un subwoofer y se supone que la potencia pico es de 400 watts, pero la marca no aclara cuál es la potencia real, probablemente ronde por encima de los 120 watts aproximadamente, que está muy bien. De hecho, al final, cuando te dejaré la prueba, puedo decirte que me sorprendió que tiene muy buen rendimiento en cuanto a bajos, tiene también muy buena claridad de su barra de sonido como tal y es excelente y de un presupuesto más o menos asequible para que complementes principalmente cualquier Smart TV de esta misma marca Samsung o también de otras marcas. Dentro de la caja además encontrarás el control remoto con un par de baterías desechables AAA. También vas a encontrar este paquetico que es para organizar la barra de sonido en una pared. También encuentras el manual de usuario, la guía de instalación, la tarjeta de garantía. También vas a encontrar estos tres cables. Uno de ellos es para la barra de sonido, el otro es para el subwoofer y el otro es simplemente un cable a HDMI de alta velocidad de transferencia de datos. Estas son las entradas o salidas, como lo quieras ver, una para el cable digital óptico, una para un puerto USB para reproducir archivos de audio, un puerto HDMI normal y un puerto HDMI a televisor compatible con la tecnología canal de retorno de audio. Y aquí tenemos la entrada para el cable de energía. La instalación es realmente muy fácil. Lo primero que debes hacer es colocar los cables de energía, los respectivos cables de energía, tanto en la barra de sonido como te voy a mostrar, como también en el subwoofer. Y una vez que la tienes así volteada boca abajo, de una vez aprovecha para colocar el cable HDMI en la barra de sonido. De pronto este espacio no es el más cómodo para colocar este cable, pero yo creo que dándole un poco de esfuerzo lo podrías lograr. A mí me costó un poquito, pero por fin lo pude adaptar. Ahora vas a colocar el cable de energía en el subwoofer. Primero obviamente organizas ya en su posición normal la barra de sonido. Ahora sí colocas el cable de energía aquí en este subwoofer y asegúrate de apretarlo muy bien, que entre muy bien. Lo primero que debes conectar a la energía eléctrica es el subwoofer. Luego de esto notarás que este bombillito de color azul va a parpadear. Eso indica que automáticamente este subwoofer entra en modo pairing o modo emparejamiento, porque con la barra de sonido se va a emparejar de forma inalámbrica. Y esto sucede una vez conectas la barra de sonido a la energía eléctrica y la enciendes. La puedes encender oprimiendo el botón de encendido, valga la redundancia, ubicado en su parte alta, o también puedes utilizar el control remoto, como lo prefieras. Esperas unos segundos, la barra de sonido se enciende y luego después de otros pocos segundos automáticamente el bombillito del subwoofer deja de parpadear. Esto indica que el emparejamiento inalámbrico se ha llevado a cabo de forma rápida, óptima y automática entre la barra de sonido y el subwoofer. Voy a realizar una prueba porque considero es lo más importante. Como hice con la S700D, también voy a utilizar como ejemplo este Smart TV de la misma marca Samsung de gama alta, el QD OLED S95F. ¿Por qué? Pues bien, porque este Smart TV, a pesar de que sea muy costoso, tiene un sistema de sonido que deja muchísimo que desear, a pesar de que en la teoría, con sus supuestos 4.2.2 canales y supuestos 70 watts de potencia, la verdad es que es muy pobre en cuanto a bajos y experiencia envolvente. Así que esta barra de sonido es un excelente complemento y de hecho te diría que muy necesario para este y otros televisores Samsung. Si oprimes este botón del control remoto de la barra de sonido, puedes cambiar entre seleccionar la barra de sonido para que se empareje vía cable HDMI, vía cable digital óptico o vía Bluetooth. En este caso obviamente lo tengo conectado vía cable HDMI. Al oprimir el botón de configuraciones del control remoto del televisor y te vas aquí al apartado de sonido y bajas hasta donde dice configuración de Q-Symphony, obviamente puedes activar esta tecnología, aunque normalmente se activa de forma automática porque son dos dispositivos de la misma marca y Samsung promociona mucho esa tecnología, aunque desde mi punto de vista no es que sea la gran cosa. Aquí también puedes acceder a los modos de sonido que ofrece la barra y también puedes cambiar la salida de sonido, bien sea altavoces del televisor, cable HDMI, digital óptico o Bluetooth.
O lo puedes hacer de forma más rápida. Aquí en estos accesos directos puedes cambiar la salida. Voy a realizar las pruebas alternando entre los altavoces del televisor y el rendimiento de la barra de sonido con la tecnología Q-Symphony para que percibas la gran diferencia que existe, recordándote que este es un modelo Samsung de gama alta, el QD-OLED S95F de 55 pulgadas, y que si puedes hacerte con esta u otra barra de sonido, realmente sí que le hace mucha falta y es un gran complemento. Los Maker consideraron guiar un arma tan poderosa. Nos engañaron. Vean. No es de los nuestros. Están divididos. Ya viste, ese demonio anda detrás de algo. Si el mismísimo infierno consigue controlar ese poder, será nuestra perdición. Citamos al obispo querido. Lancen al Slayer. Impacto confirmado. Player activado. Mientras solo te y jamás podré. Entonces, si me preguntas si te la recomiendo, por supuesto que sí, especialmente para complementar un televisor de la misma marca, pero obviamente también será una muy buena opción para complementar televisores de otras marcas, o si la quieres para utilizarla simplemente para escuchar música a través de tu smartphone, lo puedes hacer vía Bluetooth. No siendo más, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de esta barra de sonido, la comprarías sí o no y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Patreon, de Baki o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.